Hola, estuvimos viendo cómo hacer para vincular de alguna forma linealmente una variable con otra. Pero no necesariamente el vínculo tiene que ser lineal. Puede no serlo, no necesariamente es de la forma esta permanentemente. ¿Qué pasaría si gráficamente representamos los datos y observamos que la nube de puntos no se comporta como una línea recta, sino que es una curva? Probablemente pueda reducirse ese caso a un caso particular lineal. ¿De qué manera? Veámoslo. Supongamos que tenemos los datos de la X y de la Y observada conjuntamente, como antes, y graficamos la nube de puntos, X e Y. Si, como hacíamos antes, esto nos daba un conjunto de puntos más o menos de esta manera, probablemente uno diga, lo mejor es una línea recta, y ajustemos a una recta, o sea, un modelo lineal. Pero bien puede ser que no sea ese el caso. Puede ser que quizá, representando la X y la Y, la nube de puntos se comporte de esta manera. Y esta manera parecería sugerir que hay una curva. Claramente uno puede insistir, si lo único que sé es hacer rectas, digo, voy con una recta acá. Eso no nos sirve. ¿Por qué no nos sirve? Y no nos sirve porque en este caso, sistemáticamente, en este sector tendré valores reales más altos que los que se estiman. En este sector tendré valores sistemáticamente reales más bajos de lo que se estima con la recta, y acá a la inversa. Y no nos sirve eso. Lo que necesitamos es un conjunto de valores que esté siempre alrededor de la recta. La recta más o menos algo, o la forma de vínculo que uno elija, puede no ser recta. Pero sinceramente en este caso no sirve analizar una recta. ¿Qué podemos hacer en este caso? Hay otras dos formas, decíamos el ejemplo que era más o menos de esta forma. Hay otras dos formas de vínculo que en definitiva pueden devenir en recta, pero que inicialmente no lo son, que corresponden a esquemas del estilo este. Y esas formas son: hay un modelo exponencial y hay un modelo potencial. Es decir, puede ser que el vínculo entre X e Y responda a este esquema o a este esquema. ¿Cómo es la fórmula de un esquema similar a este? Si la cosa es exponencial, la Y va a ser K por A a la X, es decir, la X está en el exponente. En cambio, si el vínculo es de esta otra forma potencial, Y es igual K por X a la N, es decir, X está en la base de la potencia enésima, de ahí los nombres. Ahora, ¿cómo identifico una cosa u otra? Bueno, lo primero que tenemos que ver es que si la igualdad de esta se verifica, si Y es igual a K por A a la X, y yo transformo de la misma forma un miembro y el otro de la igualdad se sigue dando. Es decir, si por ejemplo sumo 2 en ambos lados, la igualdad se verifica igual. Si elevo al cubo ambos lados, la igualdad se verifica igual. En vez de sumar 2 o elevar al cubo, lo que vamos a elegir, por razones que enseguida vamos a ver, es aplicar logaritmo en ambos lados, en ambos miembros de la igualdad. Es decir, logaritmo en base E, pero podría ser en cualquier base, de Y, y de este lado logaritmo de K por A a la X. Resulta que, si recordamos propiedades de los logaritmos, el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. O sea, el logaritmo baja, si se quiere, un orden, qué tipo de cálculo uno hace. La multiplicación la convierte o se deviene en definitiva en suma, y la potencia la convierte o se deviene en definitiva en multiplicación. Es decir, si utilizamos propiedades de los logaritmos, vamos a ver que acá nos queda logaritmo de K más logaritmo de A a la X. O sea, logaritmo de K más X por el logaritmo de A. Nos queda una cosa así, logaritmo de K más X por logaritmo de A.
Esto anotándolo es un poco largo, así que vamos a ver una forma de simplemente cambiar el nombre para que la cosa sea más fácil. Si x es una variable, logaritmo de x es una variable. Si k es una constante, logaritmo de k es una constante. Entonces cambiemos los nombres de esta forma. Al logaritmo de i, llamémoslo i mayúscula. Al logaritmo de k, llamémoslo k mayúscula. La x queda tal cual y al logaritmo de a, llamémoslo a mayúscula. En definitiva, exponiendo de la forma esta, vemos que lo que nos quedó es un vínculo lineal donde las variables que juegan ahora son la x original por un lado y el logaritmo de la y original por el otro. Y en ese caso dio una recta. ¿Qué significa eso? Significa que si graficando x contra logaritmo de y la gráfica nos da una recta, es porque el vínculo entre la x y la y original es exponencial. Es decir, en vez de quedarnos con esto y no saber qué hacer, uno dice alternativa, grafico la x original y acá grafico el logaritmo de la y. Por lo cual tendré que hacer acá una columna logaritmo de y, ¿no? Y cada uno de los valores de logaritmo de y. Ahora, si graficando la x y logaritmo de y, la gráfica nos diera una recta, es la señal inequívoca de que el vínculo entre la x y la y original, que era una curva acá que no sabíamos bien cuál era la forma analítica, es exponencial. Y como ya sabemos resolver rectas, y esto se convirtió en una recta, resolvemos la recta. ¿Y qué nos va a dar? Nos va a dar los valores de k y de a. Cuidado, k y a mayúsculas. Yo necesito k minúscula y a minúscula, que son estas dos. ¿Cómo hago? La inversa del logaritmo, es decir, antilogaritmo. Es decir, k minúscula, ¿qué va a ser? Antilogaritmo de k mayúscula, e a la k mayúscula. ¿Sí? Es decir, esto es antilogaritmo de k mayúscula. Y a minúscula, ¿qué va a ser? E a la a mayúscula, es decir, antilogaritmo de a mayúscula. Con eso lo que tengo es el vínculo este y veo funcionalmente cómo se vincula la y con la x. Dado un valor de x, puedo estimar el valor de y que se observe. Pero se podría dar que, representado esto, no nos dé una recta, pero sí nos dé una recta representando esto otro. ¿Qué pasaría en este caso? Si el vínculo real fuera de esta forma, igual k por x a la n, y tomásemos logaritmos, es decir, transformamos de la misma forma, síganme, creo que coincidirán que nos quedaría esto, logaritmo de y, logaritmo de k por x a la n. Haciendo lo mismo que antes, es decir, utilizando propiedades de los logaritmos, nos quedará ¿qué cosa? Que el logaritmo de y es logaritmo de k más n por logaritmo de x. Cambiando nuevamente el nombre, a esto lo llamamos i mayúscula, a esto lo llamamos k mayúscula, la n es la misma y a esta lo llamamos x mayúscula. También es una recta, solo que ahora las variables que se involucran son logaritmo de la x original y logaritmo de la y original. Entonces, así como si graficábamos esto nos daba una recta, el modelo era exponencial. Si graficando logaritmo de la x original contra logaritmo de la y original nos da una recta, es que el modelo es potencial, es decir, responde a una fórmula de este estilo, donde los parámetros que queremos hallar, ¿cuáles son? K y n. Bueno, hacemos estas cuentas, es decir, no usamos la x y la y original, sino los logaritmos de x y logaritmos de y. Tenemos que hacer una columna, logaritmo de x, logaritmo de y, y con estos valores hallamos la recta como vimos en otro video. Entonces, en definitiva, de ahí tendremos los valores de k
y de n. N directamente es este valor, pero la k que necesitamos es la minúscula. ¿Cómo hallamos k minúscula? Nuevamente e a la k mayúscula, es decir, antilogaritmo de k. En definitiva, con esto lo que hicimos fue extender los modelos que manejamos, no solamente de la línea recta, que la usábamos antes en otro video, sino a estas dos alternativas bastante comunes, por otro lado, en la vida real, pero que en definitiva caen en el modelo de la línea recta. Después de transformar los datos, resolvemos esto de la misma forma que resolvíamos la línea recta, que tendríamos que ver en otro video la intensidad del vínculo. Porque acá lo que vimos, y en el otro video que hicimos antes, vimos cuál es el vínculo. Y dijimos, el vínculo es una línea recta, una curva de un tipo o de otro, entre infinitos otros tipos que se puede hacer. Pero simplemente esto, lo que tenemos que ver ahora es, y lo vamos a ver en un video próximo, qué tan intenso es el vínculo entre una variable y otra. Nos vemos en un rato. Gracias.